Recientemente, ha salido a la luz pública un evento de trascendental importancia para el futuro político de Venezuela, la detención del presidente Nicolás Maduro, una noticia que ha sacudido al país y al mundo. Este anuncio, realizado en una declaración pública por María Corina Machado, acompañada del reconocido empresario y exmilitar Eric Prince, ha generado un impacto inmediato en la opinión pública, así como en los círculos diplomáticos y políticos internacionales. Según diversas fuentes, la captura de Maduro es el resultado de un meticuloso plan de acción que fue diseñado y ejecutado con una precisión militar, después de un prolongado periodo de preparación y colaboración entre actores tanto locales como internacionales. Este arresto no solo ha sido celebrado como un hito histórico por los opositores al régimen, sino que ha despertado un renovado sentido de esperanza entre los venezolanos, que ven en este hecho una oportunidad de cambio y una posible nueva era para el país. El contexto de esta operación es complejo y se remonta a meses de maniobras secretas, encuentros diplomáticos y esfuerzos coordinados entre diferentes facciones tanto dentro como fuera de Venezuela. La operación fue encabezada por Eric Prince, un empresario que ha ganado notoriedad mundial por su participación en diversas operaciones de seguridad privada a nivel internacional, especialmente en zonas de conflicto. Prince, conocido por fundar la empresa militar privada Blackwater, ha estado involucrado en conflictos en Medio Oriente y otras regiones, y en esta ocasión, ha jugado un papel central en la ejecución de un plan cuidadosamente elaborado que resultó en la detención de Nicolás Maduro. De acuerdo con las fuentes más confiables, la operación fue llevada a cabo con un alto nivel de discreción, a fin de evitar filtraciones y reacciones anticipadas que pudieran haber comprometido el éxito del plan. Se trató de un esfuerzo multidimensional que incluyó no solo a actores militares y de inteligencia, sino también a civiles comprometidos con la causa de la libertad de Venezuela. El arresto de Maduro, según se informa, tuvo lugar cuando el mandatario intentaba escapar del país, presuntamente al enterarse de que las fuerzas leales a María Corina Machado y otros grupos opositores estaban cerrando el cerco en torno a él. La captura fue llevada a cabo en un operativo nocturno, aprovechando la confusión y el caos que reina en algunos sectores del gobierno venezolano. La noticia del arresto fue dada a conocer por María Corina Machado, líder opositora que ha ganado prominencia en los últimos años como una de las principales voces en contra del régimen de Maduro. En un emotivo discurso televisado, Machado subrayó la importancia histórica de este momento, calificándolo como un punto de inflexión para Venezuela. Este es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, dijo con vehemencia. Durante años hemos luchado por nuestra libertad, por nuestros derechos, y hoy finalmente podemos ver una luz al final del túnel. La detención de Nicolás Maduro no es solo el fin de una dictadura, es el comienzo de una nueva era de reconstrucción y esperanza. Machado también hizo un llamado a la unidad nacional, insistiendo en que este es solo el primer paso en un proceso largo y arduo hacia la verdadera libertad y democracia. Según Machado, aún queda mucho trabajo por hacer, pero este es el momento de aprovechar el impulso generado por este evento para consolidar el cambio y trabajar hacia la reconstrucción del país. La detención de Maduro ha desatado una serie de reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. En las calles del país, se reportan celebraciones espontáneas por parte de ciudadanos que durante años han vivido bajo el régimen de Maduro y que ven en su captura una oportunidad para un nuevo comienzo. En ciudades como Caracas, Valencia y Maracaibo, las personas se han reunido en plazas y otros espacios públicos para expresar su alegría y esperanza por lo que consideran un hito histórico en la lucha por la libertad. Es increíble, no lo podemos creer. Pensábamos que este día nunca llegaría, comentó un ciudadano durante una de estas celebraciones, reflejando el sentir de muchos venezolanos que han vivido años de crisis económica, represión y corrupción bajo el gobierno de Maduro. Sin embargo, las reacciones no han sido unánimemente positivas. Los leales al régimen, aunque ahora fragmentados y desorganizados, han intentado resistir y organizar una respuesta. Algunos altos funcionarios del gobierno de Maduro, quienes no fueron capturados durante la operación, han emitido comunicados denunciando la detención como un golpe de Estado orquestado por fuerzas extranjeras y acusando a Eric Prince y a María Corina Machado de estar al servicio de intereses imperialistas. A pesar de estos intentos de desacreditar el evento, la realidad es que el arresto de Maduro ha dejado al régimen en un estado de caos y desorganización, con varios líderes buscando asilo en embajadas extranjeras o intentando salir del país. A nivel internacional, la noticia ha generado reacciones mixtas. Algunos gobiernos, especialmente aquellos que han sido críticos del régimen de Maduro, han expresado su apoyo a la detención y su esperanza de que esto conduzca a un proceso de transición pacífica hacia la democracia.
Estados Unidos, en particular, ha sido uno de los primeros en emitir un comunicado oficial aplaudiendo la operación y ofreciendo su respaldo a María Corina Machado y a las fuerzas opositoras en Venezuela. Hoy es un día histórico para Venezuela y para la región. El arresto de Nicolás Maduro es un paso crucial hacia la restauración de la democracia y los derechos humanos en el país, declaró un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de un comunicado oficial. Por otro lado, algunos gobiernos aliados del régimen de Maduro, como Rusia, China y Cuba, han condenado el arresto, calificándolo como una interferencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y advirtiendo sobre las consecuencias que esto podría tener para la estabilidad regional. La detención de Maduro no es más que una maniobra imperialista para desestabilizar Venezuela y tomar control de sus recursos, afirmó un vocero del gobierno ruso en una conferencia de prensa. Esta división internacional refleja la complejidad geopolítica que rodea a Venezuela, un país que ha sido un campo de batalla ideológico entre las potencias mundiales durante años. En cuanto al futuro inmediato de Venezuela, los analistas coinciden en que la captura de Maduro abre la puerta a un proceso de transición, aunque las próximas semanas y meses serán cruciales para determinar la dirección que tomará el país. Los expertos señalan que, aunque la detención de Maduro es un paso importante, la oposición debe actuar con cautela para evitar un vacío de poder que pueda ser aprovechado por otros actores dentro del régimen. Además, subrayan la necesidad de trabajar hacia una solución inclusiva que permita la reconciliación nacional y evite una escalada de violencia o represalias. María Corina Machado, por su parte, ha dejado claro que su prioridad es garantizar una transición ordenada y pacífica hacia la democracia. En su discurso, hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a Venezuela en este momento crítico, ofreciendo asistencia tanto en el plano político como en el económico. Venezuela necesita el apoyo del mundo, y estamos listos para trabajar con todos aquellos que quieran ayudar a reconstruir nuestro país, afirmó. También prometió que las fuerzas opositoras se mantendrán vigilantes para asegurar que la transición no sea revertida por facciones leales al antiguo régimen. El papel de Erik Prince en esta operación ha sido objeto de considerable atención y especulación. Prince, quien ha sido una figura controvertida por su participación en operaciones militares privadas, ha evitado hacer declaraciones públicas detalladas, aunque en un breve comunicado expresó su satisfacción por el éxito de la misión. Esta operación fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre muchos valientes hombres y mujeres que han luchado por la libertad de Venezuela. Estamos orgullosos de haber jugado un papel en este momento histórico, declaró. Durante su intervención, María Corina Machado lanzó un ataque frontal y sin concesiones contra el régimen chavista, del cual ha sido una crítica constante a lo largo de los años. Con la voz llena de determinación y en un discurso que resonó profundamente entre sus seguidores, denunció con detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que han caracterizado al régimen chavista, describiendo episodios de represión, persecuciones, encarcelamientos injustos y ejecuciones extrajudiciales que han dejado una marca imborrable en la historia reciente de Venezuela. No se limitó a una crítica generalizada, sino que puntualizó casos específicos de tortura y desapariciones forzadas, haciendo mención de víctimas cuyas vidas han sido truncadas por la brutalidad de un sistema que, en sus palabras, se alimenta del sufrimiento y del miedo. Machado no solo habló de los crímenes del régimen, sino también de la corrupción sistémica que ha permeado todas las esferas del gobierno chavista. Con datos en mano, expuso cómo los altos funcionarios del gobierno, desde Nicolás Maduro hasta los cuadros más bajos, han saqueado las riquezas del país, llevándolo a la ruina. Denunció contratos fraudulentos, desvío de fondos públicos, el saqueo de empresas estatales y la creación de una economía paralela basada en el contrabando y el narcotráfico. Según Machado, estos actos no solo han empobrecido a Venezuela, sino que también han contribuido al desmoronamiento del Estado, lo que ha dejado a millones de venezolanos en condiciones de pobreza extrema y ha forzado a millones más a emigrar en busca de una vida digna. Con un lenguaje enérgico, prometió justicia para todas las víctimas del régimen y dejó claro que no habrá impunidad para aquellos que, de una manera u otra, hayan participado en los abusos. Subrayó que las responsabilidades no se limitarán a los líderes visibles, como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, sino que se extenderán a todos aquellos funcionarios y colaboradores que, desde las sombras, han mantenido a flote el aparato represivo del chavismo. La justicia no será selectiva ni vendrá con revancha, afirmó, pero dejó claro que todos tendrán que rendir cuentas ante un tribunal nacional o internacional por sus crímenes.
en su discurso también mencionó la necesidad de un proceso de verdad y reconciliación, similar al que han llevado a cabo otras naciones que han pasado por regímenes autoritarios, en el que las víctimas tendrán un lugar central para narrar sus experiencias y donde los culpables deberán confesar sus crímenes si quieren aspirar a una posible reducción de penas. A pesar de la dureza de sus palabras, Machado reafirmó su compromiso con una transición pacífica y democrática. Hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, tanto de la oposición como del oficialismo, a unirse en un gran pacto nacional que garantice una salida ordenada y civilizada de la crisis. Rechazó rotundamente la violencia como mecanismo de cambio, aunque dejó claro que la presión popular y el apoyo internacional serán cruciales para forzar al régimen a aceptar una salida negociada. Para Machado, la paz no es un sinónimo de impunidad, y la democracia no debe ser vista como un cheque en blanco para los delincuentes que han devastado el país. En su visión, la nueva Venezuela será una república de leyes, donde la justicia prevalezca y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sean respetados sin excepción. En otro momento crucial del evento, Erik Prince, conocido por su papel en el sector de la seguridad privada y su influencia en círculos internacionales, ofreció un análisis más técnico y geopolítico de la situación venezolana. Prince comenzó destacando la urgencia de establecer un gobierno provisional que tenga la capacidad y legitimidad para enfrentar las múltiples crisis que atraviesa Venezuela, desde la escasez de alimentos y medicinas hasta la debacle económica. Según Prince, la situación humanitaria en Venezuela es crítica, con millones de personas al borde de la inanición y sin acceso a servicios básicos de salud. Mencionó que, de no tomarse medidas inmediatas, la situación podría derivar en una crisis migratoria aún mayor, lo que generaría un efecto dominó en toda la región, afectando especialmente a Colombia, Brasil y otros países vecinos. Prince insistió en que la comunidad internacional tiene un rol clave en la transición de Venezuela hacia la democracia. Aplaudió las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que han asfixiado financieramente al régimen, pero subrayó que estas deben ir acompañadas de un esfuerzo coordinado para ayudar a la reconstrucción del país. En su visión, la reconstrucción de Venezuela requerirá de un gobierno de transición sólido, que no solo esté compuesto por figuras de la oposición, sino que también incluya a técnicos y expertos que puedan gestionar la recuperación económica y social. Habló sobre la importancia de que este gobierno provisional sea inclusivo y refleje la pluralidad de la sociedad venezolana, integrando a las diferentes fuerzas políticas y sociales que han sido excluidas durante el mandato de Maduro. Para Prince, uno de los mayores riesgos en este proceso de transición es la posibilidad de que se genere un vacío de poder que conduzca a una nueva ola de violencia o inestabilidad. Recordó ejemplos históricos de países que, tras la caída de dictaduras, cayeron en el caos debido a la falta de liderazgo y organización. Venezuela no puede permitirse un vacío de poder, advirtió, enfatizando que la estabilidad interna debe ser la prioridad número uno. En ese sentido, mencionó la necesidad de que las Fuerzas Armadas venezolanas jueguen un papel constructivo en este proceso, facilitando una transición ordenada y asegurando que no se produzca un colapso total del Estado. El anuncio de la captura de Nicolás Maduro, un evento que ha sorprendido a la comunidad internacional, fue celebrado por Prince como un triunfo colectivo, no solo para los venezolanos, sino para todos aquellos que creen en la libertad y la justicia. Según Prince, esta captura marca el comienzo de una nueva era para Venezuela, una era en la que las dictaduras no serán toleradas y en la que los derechos humanos prevalecerán. Sin embargo, fue cauteloso al señalar que la caída de Maduro no garantiza automáticamente el éxito del proceso de transición. El verdadero desafío comienza ahora, afirmó, refiriéndose a la enorme tarea de reconstruir un país que ha sido devastado por décadas de mala gestión y corrupción. El impacto de la captura de Maduro no solo ha sacudido a Venezuela, sino que ha resonado en todo el mundo, provocando una serie de reacciones a nivel internacional. Mientras que algunos países, como Estados Unidos y varias naciones europeas, han expresado su respaldo incondicional a María Corina Machado, otros han mostrado cautela ante el riesgo de intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Algunos gobiernos de América Latina, en particular, han expresado su preocupación de que esta intervención pueda exacerbar la ya frágil situación política del país. La comunidad internacional se encuentra dividida entre aquellos que ven en la captura de Maduro una oportunidad para la paz y la democracia, y aquellos que temen que este evento pueda desencadenar un conflicto aún mayor si no se gestiona adecuadamente. La diplomacia global está en un momento crucial, y cada paso que se dé será decisivo para el futuro de Venezuela y la estabilidad de toda la región. En Venezuela, un país que ha sido escenario de profundas divisiones políticas y sociales durante más de 2 décadas, la noticia del arresto de Nicolás Maduro ha generado un impacto sísmico que resuena en cada rincón del país.
Desde Caracas hasta las zonas rurales más alejadas, el país se ha visto sumido en una mezcla de emociones intensas, con ciudadanos que oscilan entre la esperanza y la incertidumbre. Caracas, un epicentro de euforia y tensión. En la capital, Caracas, las plazas públicas y las avenidas se llenaron inicialmente de personas que celebraban el arresto de Maduro, un evento que muchos consideran la culminación de años de lucha por la libertad y la justicia. Bandas improvisadas de ciudadanos coreaban lemas a favor de la democracia y en contra del régimen, con gritos de libertad resonando en cada esquina. Los manifestantes ondeaban banderas venezolanas, algunas de ellas manchadas por el desgaste de los años de resistencia en protestas pasadas, como un símbolo de la perseverancia del pueblo. Sin embargo, este júbilo inicial comenzó a desvanecerse rápidamente, dando paso a una creciente sensación de incertidumbre. A medida que las horas pasaban y se hacía evidente que las autoridades no proporcionaban información clara sobre los próximos pasos, el temor al caos empezó a apoderarse de algunos sectores. La posibilidad de que se desatara una lucha interna por el poder o, peor aún, una guerra civil, estaba en boca de muchos analistas políticos. Los barrios populares de Caracas, zonas que durante años han sido bastiones del chavismo, también comenzaron a mostrar signos de tensión. Mientras que en algunas áreas la población celebraba el arresto de Maduro como el final de una era de represión, en otras se escuchaban susurros de resistencia, con grupos organizándose en secreto para enfrentar lo que consideraban una invasión de fuerzas externas en la política venezolana. Las tensiones en estas zonas eran palpables, con barricadas levantándose en algunos barrios mientras la policía intentaba mantener el control. María Corina Machado y su mensaje de unidad. En medio de este ambiente volátil, la líder opositora María Corina Machado emitió un comunicado desde la sede provisional de su nuevo gobierno de transición. En su discurso, Machado hizo un llamado urgente a la calma, subrayando la importancia de evitar actos de violencia o venganza que pudieran desestabilizar aún más al país. Este es un momento de unidad nacional, declaró Machado con voz firme, consciente de que cualquier palabra mal elegida podría alimentar el descontento. Debemos enfocarnos en la reconstrucción de nuestra nación, en restablecer el orden democrático y en garantizar que los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano enfrenten la justicia, pero siempre dentro del marco de la ley y la paz. Su llamado fue recibido con respuestas mixtas. Si bien gran parte de la población apoyó su postura, existían facciones más radicales dentro de la oposición que consideraban que este era el momento para llevar a cabo una limpieza total del país, eliminando cualquier rastro de las figuras que habían sido leales a Maduro y su gobierno. Estos grupos, compuestos principalmente por militantes que habían luchado en la clandestinidad durante años, comenzaron a organizarse para llevar a cabo lo que ellos denominaban justicia por cuenta propia, aumentando las preocupaciones sobre posibles actos de violencia indiscriminada. El destino de los altos funcionarios de Maduro, silencio y rumores de fuga. Mientras tanto, el paradero de los principales líderes del régimen de Maduro seguía siendo un misterio. Desde el momento en que se confirmó la detención de Maduro, los altos mandos militares y los principales funcionarios gubernamentales desaparecieron de la vista pública. Durante años, estas figuras habían sido los pilares de apoyo de Maduro, manteniendo el control sobre las instituciones del Estado, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia. Ahora, con su líder detenido, muchos temían que intentaran huir del país o, en el peor de los casos, reorganizarse para luchar contra el nuevo orden. Los rumores de fugas se extendieron rápidamente. Se decía que Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen, había escapado a Cuba en un vuelo clandestino, mientras que otras informaciones no confirmadas indicaban que varios generales estaban organizando una resistencia en las montañas de los Andes. Estas especulaciones, sumadas al silencio absoluto por parte de los funcionarios del antiguo régimen, no hicieron más que avivar las tensiones en el país, con la población dividida entre aquellos que esperaban que la transición se desarrollara de manera pacífica y aquellos que temían un enfrentamiento armado inminente. La figura de Erik Prince y las fuerzas de seguridad. En este contexto, las fuerzas leales a María Corina Machado no perdieron tiempo en tomar medidas preventivas para evitar cualquier intento de contragolpe. Erik Prince, el empresario de seguridad conocido por su papel en operaciones militares privadas en todo el mundo, jugaba un papel crucial en estos momentos. Bajo su mando, fuerzas de seguridad privadas, apoyadas por grupos de élite dentro del ejército venezolano que habían desertado a la causa opositora, comenzaron a desplegarse en puntos estratégicos del país. El aeropuerto internacional de Maiquetía fue uno de los primeros objetivos, asegurando que ningún alto funcionario del régimen pudiera escapar sin ser detectado.
Estos operativos, sin embargo, no estuvieron exentos de controversia. Muchos dentro de la comunidad internacional veían con desconfianza el papel de Prince en la transición venezolana, temiendo que su presencia pudiera militarizar aún más un proceso que, idealmente, debería ser democrático y pacífico. Los informes sobre la presencia de mercenarios en algunas zonas del país también levantaron sospechas, con organizaciones de derechos humanos denunciando la posibilidad de violaciones a los derechos civiles en áreas controladas por las fuerzas de seguridad privadas de Prince. Tensiones internas y riesgos de conflicto. A medida que pasaban los días, la situación en Venezuela se volvía cada vez más compleja. Las facciones leales al régimen de Maduro no permanecieron inactivas. Informes no verificados sugirieron que células dentro del ejército y grupos paramilitares, que habían sido creados por el régimen para controlar a la oposición, estaban reorganizándose en secreto, con el objetivo de desestabilizar al nuevo gobierno de transición. Estos grupos, aunque pequeños en número, tenían acceso a armas y a redes clandestinas que habían sido desarrolladas durante años, lo que los convertía en una amenaza real para la estabilidad del país. El temor a una guerra civil comenzó a instalarse en la mente de muchos venezolanos. Aunque las fuerzas de seguridad de Machado y Prince parecían tener el control de las principales ciudades, las zonas rurales del país, especialmente aquellas más alejadas de los centros urbanos, seguían siendo vulnerables a los movimientos insurgentes. En el estado de Apure, fronterizo con Colombia, comenzaron a surgir reportes de enfrentamientos entre grupos armados, lo que hizo temer que la violencia pudiera extenderse rápidamente a otras partes del país. El rol de la comunidad internacional. En el plano internacional, la detención de Maduro fue recibida con una mezcla de alivio y preocupación. Países como Estados Unidos, Brasil y Colombia celebraron el arresto como un paso necesario para restaurar la democracia en Venezuela. Washington emitió un comunicado expresando su apoyo a María Corina Machado y a la transición pacífica, pero también hizo un llamado a evitar una caza de brujas contra los antiguos partidarios de Maduro, enfatizando la importancia de un proceso legal y justo para todos. Por otro lado, países como Cuba, Nicaragua y Rusia, aliados tradicionales del régimen chavista, condenaron el arresto de Maduro como un golpe de Estado respaldado por potencias extranjeras. Estas naciones advirtieron sobre posibles sanciones o represalias diplomáticas, mientras que algunos informes indicaban que estaban ayudando a facilitar la huida de altos funcionarios del régimen depuesto. Las organizaciones multilaterales como la ONU y la OEA también jugaron un papel fundamental en este proceso. El secretario general de la ONU, en un discurso desde Nueva York, hizo un llamado a la calma y ofreció el apoyo de la organización para mediar en un proceso de transición pacífica. Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica, declaró, y es imperativo que la comunidad internacional trabaje de manera coordinada para asegurar que este momento se convierta en una oportunidad para la paz y la reconciliación, en lugar de un preludio a más conflicto y sufrimiento. El impacto económico y social, un país en ruinas. Más allá de las luchas políticas, Venezuela se enfrenta a una crisis económica sin precedentes que complicará aún más el proceso de transición. El país, que solía ser una de las economías más prósperas de América Latina, ha sido devastado por años de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la fuga masiva de talentos han dejado al país al borde del colapso. El nuevo gobierno de transición, liderado por María Corina Machado, enfrenta el desafío monumental de reconstruir un país desde los cimientos. Los sectores clave de la economía, como el petróleo, están en ruinas, con infraestructuras obsoletas y una producción que ha caído a niveles históricos. Las empresas estatales, que fueron nacionalizadas bajo el régimen de Hugo Chávez, ahora están plagadas de deudas y son ineficaces, lo que significa que el gobierno tendrá que buscar apoyo financiero externo para poner en marcha cualquier plan de recuperación. En términos sociales, el país también está fracturado. Las divisiones entre aquellos que apoyaron el régimen de Maduro y aquellos que lo combatieron son profundas, y será necesario un esfuerzo titánico para sanar las heridas que han sido infligidas a lo largo de los años. Además, la diáspora venezolana, que se ha esparcido por toda América Latina y el mundo, también jugará un papel crucial en el futuro del país, ya que muchos de ellos son profesionales calificados que podrían contribuir a la reconstrucción, siempre y cuando se creen las condiciones necesarias para su retorno. El futuro de Venezuela, un camino lleno de obstáculos. En última instancia, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. El arresto de Nicolás Maduro ha sido un punto de inflexión en la historia del país, pero también ha abierto una serie de preguntas difíciles sobre cómo será el proceso de transición y si el país podrá evitar caer en un nuevo ciclo de violencia y caos.
Con las miradas del mundo puestas en Venezuela, los próximos días y semanas serán determinantes para definir el rumbo de una nación que ha estado en crisis durante demasiado tiempo.